tema de, pues el COVID sigue presente en nosotros. ¿Qué ha pasado? Parecía que pues ya íbamos de salida con esta pandemia, ahora pues este duro revés con más contagios en niños y jóvenes. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, en general, pues el panorama aún sigue siendo pues delicado. La situación efectivamente han incrementado el número de casos, aproximadamente llevamos, si mal no recuerdo, alrededor de 10, entre 6 y 10 semanas aproximadamente que ha ido un repunte de nuevo y estamos enfrentando la llamada quinta ola, ¿no? Entonces esto genera por supuesto una serie de confusiones porque en teoría si ya estábamos vacunados, pues cuál era la razón por la cual esté existiendo este repunte y pues una de las explicaciones que se da a través de la Organización Mundial de la Salud es que pues esta variante del Omicron, definitivamente al tener una gran cantidad de subvariantes, la mutación del virus pues comienza a llevarse a cabo la reproducción. Entonces existen dos subvariantes específicas que es la que están generando un mayor número de casos y están ocasionando pues que este repunte de nuevo se vuelva a dar. Y específicamente son dos, estas subunidades, las cuales, aunque ya tengamos una protección, lo importante y lo interesante de estas dos subunidades o de estas dos subpartículas, por decirlo así, de la mutación de la variante del Omicron, pues tiende a competir con los procesos de inmunidad que ya en teoría teníamos. Entonces favorece que exista una mayor reproducción del virus y que por supuesto la sintomatología sea un poquito más florida y el riesgo de infección sea mucho más rápido que lo que habitualmente veníamos viviendo, ¿no? Entonces se debe mucho a esta serie de mutaciones que está teniendo el virus y a las subunidades o a las subpartículas que las células específicamente están teniendo dentro de nuestro cuerpo. De pandemia, lo preocupante era adultos mayores, gente con morbilidad. Hoy pues el factor está en jóvenes, en niños, tal vez porque en su momento no había vacunas para ellos, pero hoy recae y lo están dando a conocer algunos expertos que niños son los que ahora están infectando a los adultos, ¿no? Esta es una situación que efectivamente llama la atención y una de las causas es precisamente pues porque la población más vulnerable o la que había quedado como un poquito fuera del patrón de vacunación pues fueron los niños, ¿no? Entonces el esquema de vacunación en los niños aquí en México pues es algo nuevo que apenas lo venimos llevando hace aproximadamente un mes y medio, que fue cuando se lanzó el proceso ya de que estaban autorizadas las vacunas aquí en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Esto hizo que se generara que los niños pues estuviesen dentro de la población con mayor vulnerabilidad y favoreciera el riesgo de diseminación o de infección entre esa población que había quedado pues sin protección, ¿no? Eso, aunado con la apertura que se dio a las medidas de protección que pues de alguna forma la influencia que hemos tenido es de que pues que el uso de cubrebocas en realidad ya no era tan necesario en algunas zonas o que estas restricciones en el número de personas o en las reuniones que habían, pues ya se fueron rompiendo. Entonces ya pues las personas adultas, como en teoría ya están vacunadas, pues nos confiamos, ¿no? Y comenzamos de nuevo a salir, a no ocupar los cubrebocas, a no tener el lavado de manos o no ocupar el gel antibacterial. Pero pues nos olvidamos de esa población, ¿no? Finalmente, aunque nosotros como adultos estemos protegidos, pues somos un vector, ¿no? Entonces ese vector pues llega a casa, está en contacto con el niño, con el bebé, y eso pues genera pues de que la población pediátrica sea una población bastante vulnerable. Ahora, el regreso a clases pues también es un factor bastante importante, el hecho de que las mamás pues ya el trabajo en casa donde anteriormente estaba mamá y papá directamente en el cuidado de los niños, pues ahora ya tiene que buscar una alternativa y una de las alternativas pues son las estancias infantiles, ¿no? Entonces pues todo eso tiende a generar un poquito más que el problema en los niños pues se comience a diseminar y pues que la población de la niñez pues sea una población donde estamos viendo el número de repuntes también de casos de infectados y pues esa es la causa como más importante. ¿Qué síntomas están presentando los niños y pueden agravarse en su momento? Pues afortunadamente dentro de los niños la sintomatología no ha sido como
tan extraordinariamente florida como lo fue en su momento al inicio de la pandemia en los adultos mayores, ¿no? Que en ese momento pues era la población más vulnerable y era donde veíamos pues el mayor número de mortalidad. Pues en el caso, haciendo el retroceso en comparación con ese momento, pues la incidencia en cuanto al número de hospitalizaciones en los niños pues no es tan aguda. Sin embargo, el proceso de reproducción de la infección, pues sí es importante, ¿no? Ahora, aquí en niños, pues igual como en la mayoría de todos nosotros, pues podemos clasificar a la sintomatología como leve, moderada y severa. Entonces, la mayoría de la población pediátrica, los síntomas son síntomas leves. Es muy raro que un niño llegue a una sintomatología severa. Sin embargo, pues los casos sí se han dado, pero es mínima la cantidad, ¿no? La cantidad de niños que han sido hospitalizados. Para empezar, es mínima la cantidad de niños hospitalizados por COVID, ¿no? Y en su defecto, de los hospitalizados por COVID, es mucho más reducida el número de niños que fallecen. Entonces, sí es amplia y está la población pediátrica infectándose frecuentemente y de una forma muy constante. Sin embargo, las sintomatologías son síntomas leves que se manejan habitualmente en casa, con el aislamiento fundamentalmente y pues con las medidas de protección estando en casa. O sea, sí se recomienda de que pues para evitar la diseminación en el primer síntoma que se tenga en el bebé, pues se tenga en comunicación con su pediatra o con su médico más cercano, el médico de la familia, y pues sigan las recomendaciones. Y una de las recomendaciones más importantes es el aislamiento. Entonces, la mayoría de los niños son tratados en casa, no necesitan de hospitalización, y pues los casos más severos, pues ya, pues obvio, por supuesto tienen que manejarse dentro de un hospital, y pues es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Pero pues son mínimos los casos. El llamado a que se vacunen a todos los niños mayores de 5 años es importantísimo que se lleve a cabo y que estén seguros de que es una vacuna muy confiable.